Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica PM, donde vamos a estar abordando los hechos que han marcado la pauta en este día miércoles en materia económica y también financiera. Y lo hacemos comenzando con lo que fue la presentación del informe de finanzas públicas durante esta jornada. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en compañía también de la directora de presupuestos, llegaron hasta el Senado, como es de costumbre, para dar a conocer este informe en el que hubo distintas actualizaciones en algunas cifras macroeconómicas y también hubo el anuncio del recorte del gasto fiscal, un recorte que de todas maneras nos dejó conforme a muchos. Los detalles de esta información los tiene Pilar Gutiérrez en la siguiente nota. Directora, la empresa la que directora, está, tenemos un problema. hay La un que usted problema me de mandó, dos tipos de números diferentes. la que usted mandó a la comisión no es igual a la que estamos proyectando. Algunos traspiés en la presentación del informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2025. Un documento muy esperado, ya que incorpora las acciones correctivas luego de la desviación en la meta fiscal de 2024. Entre ellas, el ajuste del gasto, donde el Consejo Fiscal Autónomo recomendaba una reducción adicional de 1.500 millones de dólares. Adicionalmente al ajuste que ya se dio en enero, se le agregan cerca de 1.500 millones de dólares de ajustes adicionales, parte de los cuales son de carácter administrativo, y eso corresponde fundamentalmente a no reasignar recursos de programas, proyectos, etcétera, que por alguna razón se atrasen, no se materialicen, etcétera. Y por otro lado, reformas legales que están actualmente en discusión en el Congreso. Pero de ese total, solo 564 millones de dólares corresponden a ajustes específicos y revisiones de gasto. El grueso, cerca de 870 millones de dólares, es con medidas legislativas que se encuentran en discusión en el Congreso, algo que preocupó a algunos parlamentarios. Y la otra parte nos dice que tiene que ser a través de leyes. Pero las leyes tienen que ver con, ya no es administrativo, tiene que ver con un tema mucho más complejo que nos tuvo planteado en el origen. Acciones correctivas en temas, en proyectos de ley, algunos muy malos, como el financiamiento universitario, donde se van a colocar un impuesto a los egresados, que esperamos podamos rechazar en la Cámara, por lo tanto no lo coloque aquí, ministro. Por su parte, los especialistas consideran que aún hay lugar para ajustes adicionales. Para lograr los objetivos de déficit que el mismo gobierno se está planteando, más cercano a 1%, creemos que eventualmente el ajuste tiene que ser mayor. En ese sentido, el déficit efectivo que por ahora estamos viendo puede ser incluso más cercano a 2%. En cuanto a los ingresos, la Dirección de Presupuestos ajustó a la baja los ingresos estructurales de este año en 4,8%, incorporando las recomendaciones del informe del Fondo Monetario Internacional sobre estimación de ingresos. Con todo, el déficit estructural para 2025 se revisó al alza. Estos ajustes que yo les presento no solamente son en materia de gastos, sino que hay ingresos y gastos, como vamos a ver a continuación. Con esto, la meta para el año 2025 llega a ser del menos 1,6% del PIB. Mientras que la oposición criticó el aumento del déficit para el año, desde el oficialismo defendieron la decisión. Por lo menos a mí me deja tranquilo. No se van a hacer ecos de ajustes mayores que pudieran tener impacto muy grave en materia social. Es muy responsable y de lo contrario, insisto, estamos nuevamente hablando en abstracto, sin dimensionar el nivel de deterioro que se provoca sobre nuestra población. Según las proyecciones de Hacienda, el déficit fiscal en 2026 será de 1,1% e irá disminuyendo progresivamente los años siguientes, dato relevante para los candidatos presidenciales, ya que la próxima administración va a tener que trabajar sobre las cifras que deje este gobierno. Vamos a tener que ajustar ciertos parámetros en nuestro programa económico para hacernos cargo de la nueva realidad. Eso no significa que vayamos a cambiar los ejes centrales de nuestro programa económico, que son la reducción de tributos, la reducción del gasto público ineficiente. Hemos construido un camino de cuidado con la macroeconomía, con la responsabilidad fiscal. En un futuro gobierno vamos a ser no solo respetuosos de esa tradición, y creemos que ahí está una de las bases con las que Chile puede pararse hacia el futuro, pensando cómo mejorar la capacidad del Estado y cómo
gatillar también un ciclo de mayor crecimiento económico. Además de las cifras fiscales, hubo una actualización del escenario macroeconómico para 2025, en donde no se consideró el impacto de la guerra arancelaria, debido a que sigue en desarrollo. Con todo, el PIB se mantuvo igual que en el informe anterior, 2,5% este año, estimación que se aleja a la del FMI, donde proyectan que la economía de Chile crecerá 2% este año. Seguimos con las informaciones y ahora les vamos a contar que el Banco Central durante esta jornada también publicó las cifras del Producto Interno Bruto Regional correspondientes al año 2024, donde 14 de las 16 regiones de nuestro país tuvieron un crecimiento entonces del PIB durante este periodo, durante el año pasado. Los invito a que pasemos a revisar la siguiente gráfica que hemos preparado, donde se puede ver con detalle también región por región cuál fue el crecimiento y en algunos casos también el no crecimiento de las regiones de nuestro país en esta materia en cuanto al PIB. Como ya les decía, 14 de las 16 regiones del país tuvieron un crecimiento en su PIB, siendo la región de Antofagasta la que registró un crecimiento más alto. Acá fue de 7,3% el crecimiento que se registró en esta zona de nuestro país, el que fue impulsado principalmente por la minería, tanto del cobre como la no metálica. También la generación eléctrica tuvo un papel importante asociado principalmente a la energía solar y a la construcción. Le siguió en cuanto al crecimiento la región de O'Higgins con 5,8%, entonces, acá el desempeño más relevante fueron los de los sectores agropecuarios, silvícola también, y el sector del comercio, que se vieron favorecidos de acuerdo a lo que indicaba el Banco Central por una positiva temporada frutícola, en particular lo que fue también acá la cereza. También podemos revisar en la gráfica que la región de Aysén registró una disminución de 0,2%, que reflejó en este caso al menos las caídas de la pesca, lo que también está asociado acá al cultivo de salmones, y la minería, lo que fue compensado de acuerdo a lo que indicaba el ente emisor de forma parcial por los servicios personales y la construcción. Ahí entonces podemos ver también cuál fue el desempeño que tuvieron las otras regiones de nuestro país, algunas con crecimientos bastante relevantes y, como ya les mencionaba, otras que no tuvieron esa misma suerte o esos mismos resultados durante el año 2024. Y precisamente en lo que se refiere al crecimiento de las regiones y a la actividad económica regional, durante esta jornada se llevó a cabo un seminario en la región del Biobío, organizado por IRADE, en el que participaron distintos gremios locales, también autoridades nacionales, para evaluar qué es lo que está pasando en la región del Biobío en cuanto a materia de seguridad, por ejemplo, que fue uno de los temas que también causó bastante tensión durante este encuentro. Más detalles los vemos en la nota de Javier Contreras. El ataque incendiario que afectó a la central Rucalhue este fin de semana, en el que más de 50 vehículos fueron quemados, volvió a encender las alarmas en la zona sur de nuestro país. Precisamente la preocupación por la seguridad fue uno de los ejes centrales abordados hoy en el evento Agenda Económica 2025, organizado por IRADE. Sin embargo, algunas de las declaraciones emitidas durante la jornada no fueron del agrado de todos los asistentes. Estoy de acuerdo que lo que ha sucedido esta semana es grave sin duda, pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche. Eso de decir que yo tengo miedo de llegarme, yo camino a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, es una taza de leche. Esto evidenció la tensión existente entre el mundo empresarial, las autoridades y los actores locales frente a un problema que sigue causando estragos en la zona. No relativizar la violencia. Claro, pero decir que es una taza de leche, una región que lleva, ¿cuánto estado de excepción? Llevamos 4 años de estado de excepción. Si esa es la realidad que usted dice que es propicia para poder realizar inversiones, tenemos un problema. Durante el evento participaron diversos representantes del sector público y privado, quienes abordaron los desafíos que enfrenta la región y compartieron sus estrategias para enfrentarlos desde cada uno de sus ámbitos. El objetivo común, impulsar el desarrollo y consolidar la misión del crecimiento regional. El desarrollo del plan regulador metropolitano a través del gobierno regional, que es un plan a 25 años. Si lo logramos hacer, es mejorar la oferta de vivienda en la región completa.
Eso por el lado de vivienda. En paralelo, el Banco Central entregó las cifras del PIB regional del año 2024 durante esta jornada, y esta región en particular creció 2,5%. Recordemos que debido a los desafíos productivos que enfrentan a raíz del cierre de la siderúrgica Huachipato, el gobierno ha trabajado en la implementación del Plan de Fortalecimiento Industrial, cuya última reunión de coordinación se llevó a cabo la semana pasada. Para mitigar los efectos del cierre y apoyo de los ex trabajadores y empresas que fueron contratistas de Huachipato, además de medidas que reimpulsen las inversiones en nuestra región, que dinamicen la empleabilidad local y generen nuevas matrices productivas, como pudimos ver ayer precisamente en el Centro de Eventos Suractivo, y donde se proyecta el hidrógeno verde como fuente limpia de transición energética en un centro tecnológico y anillos industriales para impulsar este polo de desarrollo. Otro sector productivo de relevancia en la región es el vinculado a la pesca, por lo que empresarios y dirigentes de la zona siguen atentos al debate en torno a la ley de fraccionamiento pesquero, que pasó a tercer trámite en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa en la entrega de las informaciones aquí en Agenda Económica, pero no se vaya, que ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y vamos a conversar sobre un tema que la verdad es que aqueja a bastantes personas y un tema que también hemos puesto sobre la palestra en el último tiempo y tiene que ver con la cantidad de personas morosas que hay en nuestro país. Pero en particular en esta oportunidad vamos a ahondar en un concepto que es la morosidad hormiga. Hay personas que se encuentran morosas actualmente y que la verdad es que deben muy poco dinero, pero por alguna u otra razón no han podido pagarlo o no lo han hecho incluso por desconocer ese tipo de deuda. Vamos a pasar a conocer más detalles y vamos a poder conversar en esta oportunidad con Manuel Gutiérrez, e-commerce manager de Equifax, a quienes ya podemos ver en pantalla. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Gracias a ti. Me gustaría partir primero explicando un poco este concepto de morosidad hormiga, porque ya podemos tener un poco asociado el concepto cuando, por ejemplo, escuchamos hablar de los gastos hormiga, que son estos gastos más pequeñitos que se van acumulando y que a veces uno no es tan consciente de cómo se van dando. Me imagino que el concepto de la morosidad va un poquito por el mismo lado, ¿no? Sí, va un poco por el mismo lado. Y para dar un poco más de contexto en la conversación, digamos, en el último estudio que realizamos con la Universidad de San Sebastián, arrojó que 3.9 millones de personas en Chile están morosos. Eso es comparativamente con un periodo de 12 meses, un 3,6% menos. Esas morosidades equivalen a 8.9 millones de dólares, que eso es un poquito más alto que el mismo periodo, digamos, comparando los 12 meses de antigüedad. Y habla un poco del aumento de la morosidad media, que aumentó un 3,9% a 2,2 millones de pesos. Eso es como el contexto general. Después, cuando pasamos a la deuda hormiga, la deuda hormiga es básicamente un fenómeno que las personas no se dan cuenta que tienen morosidades bajo los 100.000 pesos. Ese es como el gran contexto de lo que nosotros tenemos segmentado como deuda hormiga. Esa cantidad de personas representan el 19,8% de la base total del universo de los 3.9 millones de personas. Son aproximadamente 780.000 personas que están en esta situación y muchas veces no lo saben. Por eso le llamamos deuda hormiga, no solamente porque es chica, porque como que no se enteran que está. Manuel, después de eso, sí, disculpa. En ese sentido, ¿cómo llega a suceder que una persona no sepa? ¿Cómo qué tipo de deudas podrían ser estas? Como para hacernos una idea un poco en el escenario actual. Sí, pero en general las personas no se enteran de las deudas hormigas, primero que todo porque en algún momento, claro, se da el contexto de que alguien lo llama para cobrarle esa deuda. Probablemente no contestan el teléfono porque un número es conocido y no se llegan a enterar porque son finalmente, o porque no van a hacer un trámite en el sistema financiero, sea el retail, a contratar algún tipo de crédito o sacar un tipo de tarjeta de crédito, hasta cuando se dan cuenta, digamos, cuando lo van a hacer. No se dan cuenta porque básicamente no incurren en alguna gestión en el sistema financiero. Ajá. Y ahí queda, entre comillas, entonces ese vacío y ocurre esta situación. Tú ahí nos mencionabas también parte de la estadística que manejan ustedes con este estudio que se realiza en conjunto con la Universidad de San Sebastián. Es un grupo no menor de personas que entran dentro de esta categoría y en el fondo, ¿cómo se ha ido también dando la evolución con el paso del tiempo? No sé si ustedes manejan algún dato al respecto en relación, por ejemplo, así con el tiempo este fenómeno ha aumentado, quizás falta un poco más de conciencia por parte de los consumidores
del tipo de herramientas financieras que están usando. Por ejemplo, hay algunas cláusulas de contratos de algunos instrumentos financieros en los que te cobran algún tipo de comisión, aun cuando no usas el producto. Entonces me imagino que también esa podría ser una causa. ¿Cómo ven ustedes al menos el escenario general de las personas que están dentro de este grupo, de esta estadística? Claro, mira, pararte un poco como para responderte básicamente desde dónde se origina este tipo de morosidades, el 50% viene del retail, que es un poco más bien acertado lo que tú acabas de decir. El 20% viene del rubro automotriz y el otro 30% se concentra en otro tipo de actividades del mercado, digamos. Entonces, si efectivamente esto se puede dar porque una persona tiene efectivamente un producto que no está utilizando y se le cobra, no sé, interés o mantención, etcétera, y se termina publicando como una morosidad hormiga, que es una mantención pequeña, digamos, de una tarjeta. Y lo otro interesante que arrojó este estudio de la deuda hormiga es que no son deudas antiguas, o sea, estamos hablando de que el 50% tiene solo hasta 3 meses de antigüedad. Entonces son relativamente recientes. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo se podría también quizá explicar el hecho de que siendo tan recientes, por ejemplo, no lo sepan? ¿Qué está fallando ahí? ¿El propio interés, por ejemplo, del consumidor al momento de entender qué tipo de producto está adquiriendo o comprando, o también de la entidad con la que realiza ese tipo de trato, digamos, como para que se genere este espacio y estemos hablando en este caso de deuda hormiga? Sí, tiene que ver también con la, digamos, educación financiera, por decirlo a algunas personas, porque ciertamente tener una tarjeta que uno está utilizando financieramente hablando no es una buena práctica. Es importante siempre estar al tanto de todas las herramientas, o sea, digamos, de todas las herramientas crediticias que uno tiene, estar al tanto de si la está usando o no, tenerlas activas, inactivas, y eso tiene que ver con la educación financiera, digamos, con la gestión del dinero y la planificación también de los gastos. Tiene que estar dentro de este núcleo de la educación financiera, y algo que hay que desarrollar mucho más. Aparte de eso, herramientas digamos, para las personas en el día a día no hay muchas, como herramientas de alerta, que te voy a contar un poco más adelante algunos de los productos que nosotros tenemos que pueden ayudar en este tipo de deuda hormiga sobre todo, que puedan alertar a las personas a tiempo para que se den cuenta cuando son publicadas por una deuda pequeña o por una deuda que ellos no reconocen, que generalmente no la reconocen porque no saben que existe y se transforman en una deuda hormiga. Claro, y también el hecho de que se desconozca va generando, por ejemplo, intereses, entonces la deuda ya deja de ser tan pequeña en algunas ocasiones. En ese sentido, me gustaría que pasemos a hablar de ese tema, de cómo las personas pueden saber. ¿Hay algún tipo, por ejemplo, de forma de poder estar un poco más al tanto, de llamar a alguna entidad, de poder revisar nuestros datos también en algún sitio, por ejemplo? Sí, mira, nosotros en Equifax tenemos varias herramientas que pueden prevenir, digamos, tener tanto tiempo estas morosidades publicadas. Una de ellas es revisar el reporte financiero constantemente, que eso es básicamente revisarlo periódicamente, mensualmente. Ahí hay que ver efectivamente el criterio de cada persona. Y también tenemos un nuevo producto que hace un tiempo hemos estado pensando cómo podemos evitar que las personas tengan estas deudas públicas por mucho tiempo, y lanzamos un producto llamado Alertas DICOM, en el cual tú te suscribes de forma gratuita por el mes de abril, y es una campaña que tenemos hoy en día activa, pensando, digamos, en la población chilena y en los clientes que tienen estas deudas. Y básicamente es una herramienta donde tú te suscribes y te llegan alertas si te publican una deuda, cambia tu score financiero, o una entidad revisa tu perfil financiero. Hoy en día es un producto que tenemos activo y es 100% gratuito, con un código promocional que tenemos dando vuelta, digamos, en todas las redes sociales y redes de marketing digital. Manuel, para ir finalizando, ¿cuáles son los riesgos de, en el fondo, mantener este desconocimiento en el tiempo? Por ejemplo, al momento de que una persona quizás quiera adquirir algún tipo de producto en el futuro, que quiera acceder a algún tipo de beneficio, algún tipo de crédito, ¿cómo en el fondo se refleja que, porque claro, tú lo mencionabas, son deudas que hasta el momento son recientes, pero si sigue pasando el tiempo y no se hace cargo la persona porque no lo sabe, esa deuda va incrementando? Entonces, ¿cuál es el riesgo también, junto con lo que tú decías de la poca educación financiera que también hay? ¿Cómo se combinan estos dos elementos en el fondo y cuáles son los riesgos que puede significar para el consumidor? Sí, mira, el principal riesgo para el consumidor es que cuando quiera adquirir algún tipo de crédito, ser aval, por ejemplo, o prestar o solicitar, mejor dicho, algún servicio financiero,
no se le van a otorgar por algún tipo de deuda que tenga, o le van a otorgar una menor cantidad de lo que está buscando, pensando que tiene un buen comportamiento financiero, en algún momento va a llegar a ser un trámite en el sistema financiero y no le van a otorgar lo que está buscando, o se le van a otorgar en menor cantidad porque es un cliente más riesgoso en teoría. Ese es uno o quizás el riesgo más significativo, teniendo en consideración que estamos hablando de, en su mayoría, productos financieros, como tú lo decías también ahí, productos del retail que cada vez van sumando más adeptos, sobre todo en la población joven también, que muchas veces no está tan interiorizada en cuanto a la educación financiera como tú nos mencionabas. Manuel Gutiérrez, e-commerce manager de Equifax, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Gracias a ti. Damos por finalizada esta edición de Agenda Económica PM de este día miércoles, pero yo los invito a que se mantengan en la sintonía de CNN porque ya vienen más informaciones en CNN Prime. Chao, chao.